preguntar yo de todas maneras a ustedes en este momento. Cuéntenme, ya se les habilitó la plataforma, seguramente ya pudieron entrar y en el momento en el que hayan entrado, también tienen ustedes que poder ver en el curso de comunicación, que es el 204, ahí tienen que poder ver la información que hemos platicado hasta el momento en la forma de la grabación de clase o en la forma de las diapositivas de clase o también con algunos enlaces a lecturas externas para que ustedes puedan profundizar si quieren, solo si quieren. Entonces, la verdad es que se me perdió aquí el control de quiénes entraban y quiénes salían. Entonces voy a darle, ya no le voy a dar más tiempo porque sí, ya nos tomamos bastantes minutos, pero entonces les reafirmo esto. Uno, vamos a ver. Moodle ya está activo. Dos, de las personas que están en esta sesión, que son 128, ¿alguno todavía no ha entrado a Moodle? Puede escribirlo por favor en el chat. Muy bien, ahí Eddie, que lo estoy viendo, me dice que no ha entrado. Trate de entrar, por favor. ¿Alguno de ustedes intentó entrar y no pudo? Que es diferente a no haberlo hecho nunca. ¿Alguno de ustedes ya trató de entrar y no pudo? Marco Antonio me dice que no le deja. Bueno, ahí es un punto. ¿Qué le dice Marco Antonio? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, fíjese que a mí me tira el mensaje de que su correo no puede ser autenticado, no se encuentra para ser autenticado. Ok. Vale. Gracias, Marco. Así dice, no, pero le repito literalmente lo que dice el mensaje. Dice, el intento de autenticación falló. La razón, no se encontró ninguna cuenta de usuario con la dirección de correo electrónico seleccionada. Eso es Ok. lo que me indica la plataforma, ¿verdad? Para no dejarme entrar. Bueno. Puede pasar, vean, algunas veces, por ejemplo, a mí mismo, no me dejaba entrar cuando yo colocaba el correo como tal. A la par es una solución, no chapucera, pero sí es una solución. A la par hay un botón que dice autenticación con Google. Tal vez ustedes pueden ingresar a ese botón de autenticación con Google y eso los va a llevar a a un llavero, a una solicitud de cuenta y contraseña de Google. Y si ustedes colocan su cuenta de Google ahí y ya pueden ingresar desde ese lado, pues lo pueden autenticar por esa vía. Prueben hacerlo así. Si eso falla, entonces sí necesitan ayuda de la facultad para terminar de ingresar. Voy a ver qué más tengo por acá. En mi caso, Lick, también apareció así que no me deja entrar con el correo ni la contraseña, pero Ok, autenticando con Google, entonces ahí sí me deja entrar. ¿verdad? Gracias, Jennifer. Lo que sucede es que Ujú. la plataforma tiene su propio ingreso donde ustedes meten su correo y contraseña, pero al lado tiene la opción de autenticar con Google. Si les da problemas la autenticación normal, que es con la página misma, prueben por la vía de Google. Seguramente ahí también ahí sí les va a permitir hacerlo. Si esas dos opciones les fallan, entonces ya pueden comunicarse al correo que está en pantalla. Pero prueben primero las otras dos. Prueben entrar por la vía normal o prueben hacer la autenticación con Google. Y si no, pues ya van a a la siguiente etapa, que es ya hacer la gestión correcta ante la facultad. Vamos a ver qué más tengo por acá. Lick, buenas noches. ¿Quién me habla? Luis, dígame. De la misma manera que usted y Jennifer, a mí me pasó lo mismo, no me deja entrar con mi correo y contraseña, pero sí autenticando. Y al autenticar me da una ventana en la que me da los dos correos que yo tenía registrado al inicio un personal y luego tuve que abrir otro para la aplicación de Moodle. Entonces, elijo el nuevo correo para poder ingresar, porque si intento con el que había puesto, ya no me deja. Quizá le pueda estar bloqueando el correo a alguien más la aplicación si tenía dos correos. Probablemente sí. Probablemente sí. Entonces, recapitulemos, por favor. Uno, si ya entraron, genial. Van a poder entrar ahí en la sección de mis cursos, que es un botoncito arriba, que está
que está justo abajo del rótulo azul, hay un botón que dice mis cursos. Si ustedes lo abren, pueden ir al curso 204, que es el de comunicación, y ahí van a encontrar el material de clase. 1. Si ustedes no pueden entrar a la aplicación, entonces puede que estén pasando dos cosas. La primera es lo que efectivamente ya los compañeros nos dijeron, y es que ingresando su correo directamente a la página, les falla, pero a la par está el botón de autenticación con Google. Si ustedes dan autenticación con Google y hacen desde ahí el proceso, probablemente eso les corrija los errores y los deje ingresar de buena manera. Si no pueden entrar ni siquiera así, entonces, por favor, en la brevedad posible, lo más pronto que puedan, escriban un correo a la dirección que está en pantalla. capacitacionvirtual.derecho@gmail.com. Ahí les pueden dar solución, tal vez de inmediata, porque recuerden ustedes que nada, toda la facultad también escribe, en general, todos los estudiantes de la facultad que tienen problemas están escribiendo este correo, entonces seguramente toma su tiempo, pero ahí les pueden dar seguimiento al caso. Yo de todas maneras, al igual que como lo hice con la sección E, lo voy a hacer con la sección L, voy a pasarle el aviso a las personas que están encargadas del correo y de darle seguimiento a estas problemáticas para que les puedan poner un poquito más de atención para poder entrar pronto. Bien. Marco Antonio, si no puede de ninguna de las dos formas, entonces por favor escribe un correo diciendo que no puede de ninguna de las dos formas. Pero deje claro que ya probó hacer las dos para que así usted ayuda a las otras personas que ya saben que no es únicamente una cuestión de autenticación, sino algo más. También por aquí algunas personas pusieron ya el link. Sí, ¿cómo entran ustedes a Moodle? Pues por esta vía. Pueden ustedes colocar en el buscador si quieren Moodle USAC o RAD USAC, y la página que los va a dar como sugerencia es esta, rad.virtual.usac.edu.gt. Al ingresar ahí, si bajan un poco, van a encontrar un renglón que dice Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Ingresando, se lo voy a compartir mejor para que la vean. Van a ver ustedes en radvirtualusac.edu.gt, van a ver esta página. Si empiezan a bajar, entonces van a encontrar el renglón de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. En este botón le dan ustedes ingresar. Y lo que va a hacer entonces es llevarlos a esta página. Supongo que es esta. No, es la otra, perdón. Los va a llevar a esta página, ¿no? Lo que ustedes hacen, yo aquí ya estoy dentro, por supuesto, pero si quieren me voy a salir. Ok. Lo que hace entonces la página es mostrarles a ustedes esto. Un cuadro rojo que dice Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y arriba en la esquina superior derecha un botón que dice Entrar. Cuando ustedes entran tienen dos opciones, ¿no? Que es aquí donde se están quedando algunos de ustedes. Pueden colocar acá su nombre de correo electrónico y demás, y su contraseña, o bien pueden, si esto les da problemas, aquí a la derecha está este botón que dice Autenticar con Google. Al momento de dar clic aquí, esto es un proceso de apertura de cuenta o, sí, de acceso a cuenta de Google normal. Entonces ya ustedes eligen su cuenta de correo electrónico y los lleva adentro directamente. Ya que están adentro, van acá arriba a mis cursos. En el caso de ustedes, sección L, al abrir pues van a encontrar esto. Un cuadro que dice comunicación e inmediatamente después las clases que hemos tenido. La clase 1, en la cual no hablamos de nada en general, más que presentaciones. La clase 2, con su sesión grabada y lecturas para que ustedes profundicen si quieren. La clase 3, sesión grabada y lecturas si quieren. La clase 4, sesión grabada, las diapositivas de las clases 4, 3 y 2
y un video para que también ustedes, si quieren seguir aprendiendo, pues lo hagan por su cuenta. Luego la clase 5 también con sus grabación y sus diapositivas y su lectura, y la clase 6 con su sesión y sus diapositivas. Así es como funciona Moodle. Y así es también como van ustedes a ver su examen. El examen, el día del examen parcial va a estar justamente aquí en esta sección. Abajo de comunicación va a haber un bloque como este que dice clase 1, pero va a decir primer examen parcial. Ahí ustedes ingresan y abren el formulario para trabajarlo. Ahora bien, avisos que les tengo que dar. Uno, muy importante. Su examen parcial número 1 es el próximo jueves 25 de febrero. Jueves 25 de febrero es el examen número 1, a partir de las 6 de la tarde. A las 6 entran ustedes a Moodle, por eso es importante que solucionen los problemas de acceso a la plataforma desde ya. A las 6 que ustedes entran, pues van a ver un bloque que dice examen parcial, ahí ingresan y van a tener un formulario para llenar. ¿Qué es importante que sepan del formulario? Por favor, mírenme aquí, mírenme acá lo que les estoy diciendo. El formulario es secuencial. ¿Qué significa esto? Que no pueden volver. Ejercicio que tengan ustedes al frente, lo hacen de una vez antes de avanzar. No pueden surfear entre los ejercicios, no pueden ir ni adelante ni atrás. Se los digo porque es una cuestión meramente procedimental, pero que les puede arruinar la existencia al final del día. Me pasó el año pasado. Hubo personas que no siguieron la instrucción y que lo primero que hicieron fue, está bueno, voy a ver qué tiene el examen, y avanzaron todo el examen. Y cuando llegaron al final y dijeron, bueno, voy a contestar, trataron de regresar y ya no pudieron. Sacaron 0. Por favor, no lo hagan. Es un aviso. Va a estar escrito ahí en el examen. Se los estoy diciendo yo, se los voy a recordar todavía al final de esta semana. Pero cuando empiecen a hacer su examen, trabajenlo de una vez conforme se les va presentando. No pueden ir para un lado o para otro. Solo no pueden. Si te pasaron una pregunta para ver cuál era la siguiente, ya no pueden regresar a la anterior y perdieron ese punteo. Que no les pase, por favor. Es una cuestión puramente de tener noción de que esto es así y tener concentración de que no pueden ir ni hacia atrás ni hacia adelante. Bueno, vamos a ver qué más tengo para decirles. Sí, también otra cosa. ¿Cuánto tiempo dura el parcial? Me pregunta Lucy. Vea Lucy y todos los demás. El examen va a estar planteado para que ustedes lo realicen en 15 minutos. Obviamente, pues tampoco es tan duro el asunto. Entonces se les van a dar un promedio de 45-50 para que respondan el ejercicio o los ejercicios. Es tiempo de sobra. No es información que no hayamos visto acá, no es información que no esté fuera de su libro. Les dejo muy claro también, por favor, las lecturas que ustedes tienen en Moodle, lo que dice lectura, video, es únicamente periférico. Es únicamente por si ustedes quieren leer un poco más. Eso no es contenido de examen. En el examen solo van a entrar los siguientes contenidos que les voy a dejar en el chat. No me escriban nada, por favor, para que todo quede junto. De todas maneras, se los voy a colocar después en la plataforma misma. Del libro Comunicación Lingüística, los capítulos 1 y 2. Nada más. Del libro, ya me escribió alguien ahí. Voy otra vez. Comunicación, capítulos 1 y 2. Nadie escribe en el chat, por favor, para que les quede junto. Capítulos 1 y 2. Del libro Cuentos para aprender a leer. Los primeros 3 cuentos.
y las grabaciones de clase. Vamos de nuevo. Capítulos 1 y 2 del libro de texto. Cuentos para aprender a leer en la universidad, los primeros 3 cuentos. Y las grabaciones de clase. Solamente. ¿Qué no entra? No entra del capítulo 3 en adelante del libro de texto. No entra del cuento 4 en adelante del libro de cuentos. No entran los links de lectura al pie que están en Moodle. Solo lo que ustedes ven ahí. Que les quede claro de una vez. Muy bien. Dicho eso, seguimos avanzando. ¿Hay restricción de tiempo para ingresar? Sí. El examen va a estar abierto de 6 a 6:50, más o menos. Y en el momento en el que ustedes abran la prueba, seguramente van a tener 45 minutos para poder realizarlo. Así que ustedes pueden ingresar en el momento que quieran, pero van a tener 45 minutos nada más efectivos entre las 6 y las 6:50 para poder hacer su examen. Otra cosa que tienen que tener claro acerca de los exámenes en la facultad. El día que ustedes tienen prueba no hay clase. Entonces no se preocupen, los exámenes se alternan. La próxima semana comenzamos, hay un primer día de examen, al siguiente día clases normales, al siguiente día hay otro examen, al siguiente día clases normales, hasta completar con los 5 contenidos, con los 5 cursos, perdón. Esto para que puedan tener ustedes un día de intervalo para estudiar entre una materia y otra. Otra cosa que tienen que tener siempre presente, sí, las preguntas. Como les decía en la clase anterior, Moodle es muy abierto en ese sentido y así como puede ser pregunta directa, también pueden ser selecciones múltiples. Entonces, nada, el examen es de mucho ejercicio, sí, pero muy variado. No es solo seleccionar unas respuestas así como así, sino que seguramente van a tener ustedes que hacer algo más para poder encontrar la respuesta correcta. Esta es otra pregunta interesante. Deme un segundo. Lilia, deme un segundo. Si ustedes entran a las 6:50, ¿les deja hacer la prueba del sistema? No. Si ustedes entran a las 6:30, solo tendrían entonces los 25 minutos restantes. El juego es este. Tienen ustedes 45 minutos para hacer la prueba dentro del periodo en el cual la prueba esté habilitada. El ingreso es a las 6 y la última, y la hora de cierre es a las 6:50. A las 6:50 el examen desaparece, se baja de la plataforma. Entonces, mi consejo, entren a las 6. Entren a las 6, háganlo lo más rápido que puedan, pero lo más rápido sí, pero lo más serenos también, para que entonces no se confundan. Otro consejo, lean bien las instrucciones. Siempre nos pasa, desgraciadamente siempre nos pasa, pero más de alguien no lee las instrucciones y después se da cuenta de que hizo todo lo que no tenía que hacer. Entonces, por favor, lean bien las instrucciones de cada uno de los ejercicios que van a tener al frente y háganlos concentrados y serenos. No se apresuren. El examen no está pensado para que dure una eternidad. Se les está dando mucho más tiempo del cual tendrían ustedes que utilizar normalmente, pero es para que se puedan detener en cada uno de los ejercicios y hacerlos bien, de manera clara. ¿El examen guarda las respuestas? Sí. El examen va a guardar su avance, no se preocupen. Por eso no se preocupen. Diego pregunta si es preferible hacerlo desde la computadora o desde el teléfono. Si quiere mi consejo, hágalo desde su computadora. Pero estamos conscientes de que no todo el mundo tiene acceso a una computadora, o al menos no un acceso tan formal o tan constante. Entonces, lo puedo hacer desde el teléfono, también no hay problema. Bueno, vean, para no perder el periodo, si por alguna razón se le va la energía eléctrica. Licenciado, disculpe. Así, dígame, Luz. Uno tiene que enviar el examen en el tiempo que usted nos está diciendo, porque si se envía después ya no lo acepta. Sí. Lo que va a pasar es que si usted ya tiene abierto su examen, el programa mismo se lo va a recoger. Ah, ya, gracias. O sea, usted Sí, no lo gracias. tiene que enviar a ninguna parte. Solo bueno. tiene que asegurarse de que al final le dé el botón de finalizar y punto. Pero si se bueno. queda antes de eso,
el programa le registra el avance. Ah, bueno, gracias, Lick. Lo mismo sucede con quien me pregunta si se va la luz. El programa le registra avance y después usted puede pedir un examen extemporáneo certificando efectivamente que se quedó sin luz. Formas hay, formas. Igual si ustedes ese día tienen algún contratiempo médico, como generalmente pasa en algunas ocasiones o demás, pues ya saben que sí hay examen extemporáneo, sí hay posibilidad, pero lo tienen que certificar, ya sea con una carta de su médico o con la carta del ICS o con algo que demuestra que tuvieron algún problema. Bueno, sigamos avanzando. Eddie, puedo verlo, pero después. Por ahora, avancemos. Les voy a poner primero un ejercicio que nos había quedado pendiente. Seguramente si ustedes lo ya vieron en la plataforma, pues ahí está el ejercicio. De todas maneras, se los voy a colocar acá. La clase anterior hablamos acerca de las funciones de la comunicación y los elementos comunicativos, ¿no? Habíamos dicho que para hacer un proceso de comunicación efectivo, pues era necesario un emisor, un mensaje, un receptor y que esto tuviera un marco que fuera en la clave de un código en el cual se codificaba en el mensaje o un idioma como tal y que este código debía viajar por un canal específico para llegar hasta el receptor, que podía ser una computadora, la voz humana, un teléfono, la televisión, la radio, cualquier medio que utilizamos para enviar un mensaje. Y por último, también habíamos dicho que era necesario pues un referente, estas nociones contextuales comunes que permiten que tanto el emisor como el receptor entiendan de la misma manera el mensaje. Ok. Pero también habíamos dicho que con esos juegos comunicativos pues se podían hacer distintas cosas o podía servirnos para distintos objetivos. Habíamos dicho que había una función a la que le íbamos a llamar referencial. La función referencial es, otra vez, aquella que nos da un dato muy concreto, útil para la vida cotidiana y que puede ser medible o verificable. Bien, pero que en el otro extremo está la función emotiva, que es esta función que sí nos da datos, sí nos envía datos, pero son datos bastante más subjetivos, ¿no? Que no es tan sencillo de medir o de cuantificar y que tienen por lo general fundamento en las emociones humanas o las emociones abstractas. También habíamos mencionado acerca de cómo existe la función apelativa. La función apelativa lo que busca es que el receptor de un mensaje actúe de determinada forma, que actúe para poder, que actúe como queremos, que haga lo que buscamos que haga. También habíamos hablado de que existía la función fática. La función fática son estos guiños comunicativos que nos permiten llamar la atención de las personas para poder anunciarles que viene un proceso de comunicación más fuerte o más amplio. Cuando saludamos a alguien, cuando decimos aló, cuando decimos buenas tardes ante una audiencia y lo que hacemos es captar su atención, entonces eso es justamente función fática. También existe la función metalingüística, que es una función muy académica, que nos sirve para introducir un dato contextual acerca de una información que estamos compartiendo. Y por último, habíamos hablado de la función lúdica. Toda la literatura como tal, los cuentos, las narraciones, las novelas, los poemas, son función lúdica, porque sirven para la entretención, sirven primariamente para el gozo humano. Bueno, vamos entonces. Me escriben ustedes, por favor, en el chat las respuestas. Si yo les presento a ustedes el cuento del dinosaurio. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. ¿Qué función utilizó el escritor para poder construir esta narración? Lúdica. Muy bien. Estamos conscientes de que esta es función lúdica de la comunicación porque es literatura y nos lo presentan como tal. ¿Conocían ustedes el cuento del dinosaurio? Durante mucho tiempo se le consideró el cuento más pequeño del mundo y fue escrito por Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco. Guatemalteco, sí, él siempre se consideró guatemalteco.
nació en Honduras, es cierto, pero se nacionalizó guatemalteco y después vivió en México toda su vida, tanto que pues, México lo considera también mexicano, pero esa es otra historia. Acerca de estas dos líneas que ustedes ven ahí, esta línea y un poquito más, se han escrito cualquier cantidad de ensayos, cualquier cantidad de estudios, tratando de desentrañar qué era lo que significaba el dinosaurio como tal y también qué era en qué contexto era en el que aún estaba el dinosaurio cuando el personaje principal o el narrador despierta. Cualquier cosa, desde procesos políticos, procesos de guerra civil, procesos, todo lo que ustedes quieran. En una ocasión, hace pues, muchos años, Monterroso estuvo en Guatemala y alguien le preguntaba esto en un contexto académico, en la Facultad de Humanidades, que qué era lo que significaba y él muy tranquilo, pues muy tranquilo decía que en realidad el cuento se le había ocurrido porque él tenía un amigo al que le decían el dinosaurio. Y en una fiesta se habían puesto pero tan bolos que se quedaron dormidos todos y al día siguiente cuando él abrió los ojos lo primero que vio tirado en la sala era el dinosaurio y que a partir de eso había escrito este cuento. Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Esto nos habla acerca de otras cosas, no necesariamente les atañen a ustedes, pero sí nos habla cómo de la literatura puede tener una función propia para el escritor, pero al momento en el que queda libre, digamos, y empieza a tener juegos de comunicación con sus receptores, puede adquirir otras dimensiones y otros significados muy diferentes al original y aún así eso va a estar bien. Aún así, la apropiación de una obra de arte va a estar bien y la lectura de una obra de arte va a ser la correcta dependiendo de los distintos contextos en los cuales se presente. Pero por ahora, estamos claros de que esto es un cuento, fue escrito para el deleite y por eso es función lúdica. Si yo les coloco esta frase, jóvenes, la clase comienza a las 9 de la mañana. ¿Qué función es? Muy bien. Aquí vemos opiniones diferentes. La respuesta correcta es función referencial. ¿Por qué? Porque nos está brindando un dato, sobre todo un dato muy concreto que es medible, que es verificable y que nos va a servir también para nuestra cotidianidad, para nuestro desarrollo diario. La clase comienza a las 9 de la mañana. Es un dato. Si yo les digo en cambio, Tikal es una ciudad maya ubicada en Guatemala, al norte de su territorio. Pero tal vez la otra persona no sabe exactamente dónde queda Guatemala y tenemos que contárselo. Tikal es una ciudad maya, ubicada en Guatemala, un pequeño país centroamericano, al norte de su territorio. ¿Qué función utilicé ahí al colocar un dato extra contextual? Metalingüística. Muy bien. Esto es función metalingüística. Si yo me paro al frente de una audiencia y les digo, silencio, quiero que escuchen esta historia. Y luego les empiezo a contar algo, les cuento una historia como tal, pero lo primero que hice fue llamar su atención con un guiño. Es función fática. Lo que estoy haciendo es llamando la atención de un público receptor por medio de la frase silencio, para luego dar paso a otro proceso. En cambio, si les digo la universidad les tiene aprecio, pues es un dato, pero en eso no lo vamos a poder verificar y es bastante más subjetivo, ¿no? Esto es función emotiva. Muy bien. Ahora bien, si me paro en el salón y le digo a alguien, Luis, por favor apaga la luz, y Luis me dice, está bien, y la apaga, ¿qué función será? Función apelativa. Muy bien. Le pedimos algo a alguien por medio de un proceso de comunicación y la respuesta fue que efectivamente ese alguien respondió de la manera en la cual estábamos buscando. Pues algo así también les vienen los ejercicios del examen. Seguramente van a tener que asemejar algunas frases con algunos conceptos. Nada complicado. Bueno, avanzamos entonces al siguiente tema de hoy.
La semana pasada comenzamos a hablar de esto, acerca de los textos científicos y los textos con distintos enfoques. Hoy vamos a poder profundizar un poquito en eso. Muy bien. Entonces, uno de los puntos importantes acerca del manejo del lenguaje en estudiantes de derecho es justamente este. El derecho tiene mucho que ver con el lenguaje. Ya se los había dicho en clases anteriores, se lo reafirmo también en esta clase. Al final del día, el derecho es lenguaje. No habría normas, no habría juegos legales si no fuese por el lenguaje que manejamos. También habíamos hablado del fundamento primordial filosófico del derecho, y es que cuando la moral y este conjunto de normas tácitas que rigen a las sociedades se agota, cuando es necesario normar, es cuando entra en juego también el derecho como tal, cuando entran en juego las leyes. Pero las leyes solo existen gracias a la capacidad del ser humano de generar ficción, de generar pensamientos abstractos y de generar invenciones, de generar, por así decirlo, mentiras en las que todo el mundo cree, porque al final del día, también el derecho es una mentira colectiva, al igual que muchas otras instituciones humanas. Pero eso sí, el derecho y el lenguaje están estrechamente relacionados. Sin lenguaje no hay derecho. Sin lenguaje no hay normas, no hay leyes. Ok, voy a poner en modo presentación. Si tienen dudas, por favor escriben al chat y yo las veo luego. ¿Para qué entonces nos sirve el lenguaje en el mundo legal? Aparte de darle sustento a la normativa como tal, pues bueno, también es importante que ustedes como estudiantes de derecho puedan saber comunicarse de buena forma, porque esto les va a permitir ser organizados y transmitir de manera correcta la intención que hay detrás de una ley, de un código o de un reglamento. Es muy importante, lo voy a decir ahora y lo voy a seguir diciendo el resto de la clase, es muy importante que un texto legal sea capaz de transmitir certeza. Pero esa certeza jurídica, esa certeza en la interpretación de un texto, proviene de la redacción del texto, proviene del uso correcto del lenguaje, proviene del diseño correcto del mensaje que estamos transmitiendo. Entonces, es más que estrecha la relación entre derecho y lenguaje, es fundamental que el derecho utilice bien el lenguaje para poder justamente darse a entender de buena manera. Ahora bien, sepan ustedes también que así como el mundo grecorromano le dio forma al mundo occidental contemporáneo, y por qué no decirlo también al mundo global occidentalizado en el que vivimos, pues también es cierto que una de las grandes fortalezas que tuvo el Imperio Romano fue su sistema jurídico. Es famoso el sistema jurídico romano. Seguramente ustedes ya lo estarán viendo o lo van a ver en su curso de introducción al derecho romano que tienen en este año, y esto entonces también se refleja en el lenguaje. Después de la caída del Imperio Romano no solo quedó su idioma, sino también quedó en muchos sentidos su sistema político y su sistema jurídico. Y esto fue adaptado por los distintos pueblos, las distintas sociedades que resultaron de la fusión del Imperio Romano y sus restos con los distintos territorios en los cuales había estado, que en el mundo contemporáneo es también cierto que el derecho está basado en el derecho grecolatino. Ok, y la forma en la cual nombramos las cosas, la forma en la cual nombramos muchos cuestionamientos legales, pues también tiene su origen en el latín, en el idioma romano. Ejemplos de ello, dos palabras que ustedes tienen que manejar muy bien de aquí a futuro: cláusula y usufructo. Ambas palabras provienen de términos latinos, cláusula y usufructus, por ejemplo. Y así como estas dos, hay cualquier cantidad de términos a lo largo de las leyes que ustedes podrían identificar como términos que provienen de la tradición latina, la tradición grecolatina de derecho. En cuanto al lenguaje como tal, no solo el lenguaje, no solo el español, sino en general el lenguaje, los distintos lenguajes, cuando se habla del derecho tiene tres niveles de implicación. El lenguaje tiene tres formas en las cuales se vincula con el derecho, y son estas tres que ustedes pueden ver en pantalla. La primera es el léxico común, que ya lo vamos a ver. La segunda es todas aquellas palabras que conservan su significado del mundo cotidiano al mundo legal. Pero muy importante,
fundamental para ustedes todas aquellas palabras, todo aquel léxico que modifica su significación, que en los contextos cotidianos significa una cosa, pero en los ámbitos legales significa otra. Esto lo tienen que tener ustedes al detalle, ¿no? En la punta de la lengua. Tienen que saber muy bien qué términos son jurídicamente distintos en ámbitos legales a sus ámbitos cotidianos de aplicación. No es algo que vayan a aprender necesariamente acá, sino que es algo que tienen que ir construyendo su propio acervo, su propio léxico, su propia jerga, la tienen que ir haciendo conforme van ustedes estudiando en la carrera y sobre todo también conforme van haciendo prácticas o internándose en el mercado laboral. Bien, léxico común. Implicación del léxico común en el lenguaje jurídico. Pues nada, básicamente toda la estructura que utilizamos para comunicarnos fuera, toda la estructura que utilizamos en nuestra cotidianidad, sobre todo las estructuras gramaticales, pues también pasan a los ámbitos jurídicos. Los ámbitos, los textos que provienen de ámbitos jurídicos están construidos en las mismas bases gramaticales en las cuales nos comunicamos fuera de ellos. Entonces, todo este léxico, todo este conjunto de conjunciones, preposiciones, sobre todo eso, conjunciones, preposiciones, adjetivos, pues van a pasar también al ámbito legal para que podamos utilizarlos de buena manera. En realidad, no es nada del otro mundo. Donde se empieza a complicar un poco el asunto son con aquellos términos del léxico, con aquel léxico que conserva su significado en los ámbitos legales. Son aquellas palabras, como ya les dije, que significan lo mismo tanto en el mundo cotidiano como en el mundo legal. Un ejemplo de esto es la palabra hijo o la palabra hija, que tanto la sociedad como el mundo legal lo va a entender de la misma forma. Persona o animal respecto de su padre o de su madre. En nuestra vida diaria, hijo, hija significa esto, pero en el mundo legal también. Para efectos de un contrato, de una herencia, de un acta, hijo o hija va a significar siempre lo mismo. Y por último, el tercer nivel de intromisión o el tercer nivel de aplicación, aquellas palabras que se modifican para poder tener una significación particular dentro del derecho. Uno de los buenos ejemplos de esto es la palabra trata. Cuando hablamos del acto de tratar fuera de, es únicamente la relación que tenemos con otra persona o con un objeto o con una institución. Pero cuando hablamos de la palabra trata o del término trata en ámbitos jurídicos, se va a entender únicamente en esta forma: captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas con fines de explotación. Cambia el significado. Cambia el significado y son cosas que ustedes deben tener muy presentes. Todas aquellas palabras que adquieren un significado especial en los ámbitos jurídicos son este tercer nivel del lenguaje en el campo del derecho. Y es el que más les va a costar a ustedes dominar porque justamente tienen que estar siempre muy curiosos a ver qué es lo que significa cada palabra en cada uno de sus contextos. Consejo al pie, aprovechando que estamos justo en esta diapositiva. Podrían buscar ustedes el Diccionario Jurídico de la Lengua Española. Existe. Fue hecho por la Real Academia Española, esta institución de la que ya hablamos en alguna clase, pero lo acaba de presentar, lo presentó el año pasado, si no estoy mal, el Diccionario Jurídico, y contiene todos estos términos que adquieren significaciones especiales dentro de los marcos legales a nivel de todo el idioma español, y también da claves acerca de cómo se puede abordar la comunicación legal con las claves correctas, con el uso correcto del lenguaje. Muy bien. Se los dije hace unos minutos y se los voy a repetir en este momento. Por favor, siempre que ustedes escriban un documento legal, sea el que sea un acta, sea un contrato, sea una escritura o sea una ley, principalmente una ley, por favor, que tengan como finalidad la certeza. Tienen que poder darle certeza a sus clientes por medio de su texto. Porque si no le damos certeza a un texto, entonces vamos a dar posibilidad de que existan vacíos o interpretaciones ambiguas. Y si dejamos un contrato, un documento, una ley con una interpretación ambigua, dando la posibilidad de un vacío legal, podemos generar problemas realmente grandes a nivel de clientes particulares o a nivel de país o de relación entre países. La certeza es fundamental, pero la certeza solo va a provenir del manejo correcto del lenguaje
y de una redacción clara, breve y concisa. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ver algunas claves a partir de las siguientes semanas posteriores al primer parcial, pero por ahora quedémonos, por favor, con esta idea. La redacción clara, la redacción concisa, la redacción eficiente es el fundamento de la certeza de un texto o un documento legal. Y sobre todo también, por supuesto, del uso correcto de los términos. Que no les pase, por favor, esto que ustedes están viendo acá. Me costó al principio, no lo creí. Sí me tocó como investigar un poquito para ver que esta noticia fuera cierta, pero sí lo es. Un abogado perdió un juicio por las faltas de ortografía que presentó al momento de presentarle un recurso a un juez. ¿Qué fue lo que determinó la persona que estaba dirigiendo el tribunal? Pues nada, que el texto era inentendible, que no se podía entender y que no se podía leer porque estaba tan mal escrito, pero tan mal escrito, que no decía nada. Entonces lo rechazó y el juicio, pues lo perdió el abogado que presentó el recurso. Que no les pase a ustedes, pero esto es responsabilidad de ustedes, por supuesto. Es responsabilidad de ustedes irse capacitando para poder escribir de buena manera o también, ¿por qué no decirlo? Siendo honestos y aceptando de buena manera que no son capaces al final del día. Que tal vez tienen una redacción buena, que pueden presentar bien un documento por la vía legal, pero que de todas maneras les falta todavía el paso profesional hacia una redacción correcta. Entonces, si ustedes se cultivan y lo hacen, genial. Pero si no, cuídense las espaldas. Cuando presenten documentos legales, cuando escriban escrituras, cuando escriban todo lo demás, ya en su propio bufete, qué sé yo, con su propia empresa de asesorías legales, pues páguenle a alguien que les haga la revisión última de redacción, de coherencia y de ortografía para que no caigan en este tipo de errores. Voy a insistir, lo mejor es que ustedes mismos sepan construir de buena manera un documento, pero si al final del día, por X o por Y motivo, no alcanzan la competencia correcta, pues también séanse honestos y para producir el mejor producto profesional que puedan, pues asesórense también con la persona correcta. Quienes a veces no se aconsejan de la manera correcta. Pues muchas veces en nuestros propios contextos esto no pasa. Vean bien, les voy a presentar la ley de patrimonio. Yo hablo de la ley de patrimonio porque es la ley que conozco, es la ley que manejo y es la ley que domino y me sirve en algunos casos para trabajar. Entonces, hablo de ella. No puedo hablar de otras leyes porque las desconozco en realidad. Pero la ley de patrimonio es una ley que tiene, vamos a ver, 96, 2006, 2016. Está cumpliendo 25 años su primera redacción. Luego tuvo una modificación por el Congreso en el 98 y a partir de ahí es que está vigente, ¿no? Durante muchos años fue necesaria la creación de una ley que rigiera el destino o el manejo del patrimonio cultural y natural del país, sobre todo el cultural, tanto mueble como inmueble, tanto material como inmaterial. No es que no hubiese antecedentes legales antes, ya desde la mitad del siglo XX existe, por ejemplo, el acuerdo que le da forma al polígono de protección del antiguo Guatemala y que crea también el Consejo para la Protección de la Antigua. También de más o menos la mitad del siglo XX es que surge el acuerdo que le da vida al Parque Nacional Tikal y a la protección de la Reserva de la Biosfera Maya. Entonces, no es el primer documento legal relacionado con patrimonio, pero sí es el más importante porque es la ley vigente. Pero es entonces donde se hace más importante todavía que si es la ley vigente, pues al menos que sea clara, porque si es una ley que da lugar a vacíos legales o interpretaciones distintas, eso genera problemas, y sobre todo en un mercado tan aguerrido como el del patrimonio. Tal vez ustedes me digan, bueno, pero es que, licenciado, la ley de patrimonio pues sirve para ver cosas que están en museos y algo por el estilo, ¿no? Pues no, para nada. Al final la ley de patrimonio se termina utilizando mucho más en el ámbito de la construcción, por ejemplo, que en el ámbito de manejo de piezas arqueológicas y de este tipo. Un ejemplo bien puntual, ¿no? Una empresa quiere construir un edificio en la zona 10, pero resulta que la calle en la que está, por ejemplo, es parte de lo que se considera el centro histórico de zona 10, porque el centro ahí, la zona 10 está categorizada como centro histórico en algunas de sus partes. Entonces, la empresa lo que quiere hacer es botar la casa que estaba ahí, pero la casa está protegida, entonces están en un impasse
y solo se puede salvar ese impasse pues haciendo una interpretación de la ley de patrimonio. Si la ley de patrimonio no fuera clara, sería un desmadre, sería un relajo. Y obviamente la ley no es clara. Entonces, sí da muchos problemas. La redacción complica mucho al momento de generar interpretaciones. Sobre todo, acuérdense de eso. El objetivo final es poder hacer que haya certeza. Y si nuestra redacción no es capaz de hacer una ley certera, pues la redacción falló. Veamos la ley de patrimonio, qué es lo que nos dice. Este es uno de los artículos de la ley, uno de los incisos de uno de los artículos. Está hablando acerca de los bienes culturales muebles. Ustedes saben que el patrimonio se divide en material e inmaterial. Las cosas materiales son todas aquellas que podemos tocar, como objetos, edificios, estas cosas, y las cosas inmateriales son aquellas que son más bien representaciones de los saberes humanos, como la cocina, como las danzas tradicionales, como la literatura oral, estas cosas que no podemos tocar, pero pues evidentemente sí son obra del ingenio de las personas o de las culturas. Y dentro de los patrimonios materiales están los bienes muebles, que son todos aquellos que pueden ser transportables, y están los bienes inmuebles, que son todos aquellos que básicamente son patrimonio edificado, son edificios, casas, monumentos y esto y demás, ¿no? Ok. Sobre los bienes muebles, entonces la ley nos dice esto. Bienes culturales muebles son aquellos que por razones religiosas, laicas o laicas sean de genuina importancia para el país y tengan relación con la paleontología, la arqueología, la antropología, la historia, la literatura, el arte, la ciencia o la tecnología guatemaltecas, que provengan de las fuentes enumeradas a continuación. Pues hasta ahí todo bastante claro. Veamos qué nos dice después. 1. Las colecciones y los objetos o ejemplares que por su interés e importancia científica para el país sean de valor para la zoología, la botánica, la mineralogía, la anatomía y la paleontología guatemaltecas. Primera palabra interesante. Interés e importancia científica. ¿Qué significa esto? No significa nada. Esto tendría que tener un respaldo aparte de otra persona que desde su criterio dijera, esto es importante. Ya solo esto es un vacío. Punto número 2. El producto de las excavaciones o exploraciones terrestres o subacuáticas, autorizadas o no, o el producto de cualquier tipo de descubrimiento paleontológico o arqueológico, planificado o fortuito. Esto, pues entre todos, está bastante claro. Si ustedes son arqueólogos, en alguna de las clases hay una persona que es arqueóloga, seguramente le va a interesar, pero si no, al menos si ustedes son arqueólogos y hacen una excavación en un sitio aprobada por el Ministerio de Cultura, pues claro, el resultado es un bien cultural mueble. Pero, si ustedes están en su casa, meten un tubo de agua y al abrir el piso se dan cuenta que hay vasijas abajo enterradas, eso también es un bien mueble y está protegido por ley. 3. Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos, históricos o de sitios arqueológicos. Bien, también es un elemento bastante claro. Por ejemplo, México tiene una historia famosa, ¿no? De un sitio maya en el cual un grupo de saqueadores en los 60s llegó al sitio y el sitio tenía un gran mural afuera, estucado, con relieves como los de Azurbanipal. Lo serruchó todo con sierra eléctrica y lo fue a vender a Estados Unidos. Se lo quería vender a un museo. Y ahí se dieron cuenta que pues esto pues venía de un monumento maya mexicano y nada, México lo logró recobrar y ahora lo tiene expuesto en uno de sus museos en la capital mexicana. Eso es desmembración de monumentos artísticos, por ejemplo. 4. Aquí nos complicamos un poco. Los bienes artísticos y culturales relacionados con la historia del país, acontecimientos destacados, personajes ilustres de la vida social, política e intelectual, que sean de valor para el acervo cultural guatemalteco, tales como... Fíjense bien, bienes artísticos y culturales relacionados con la historia del país. Ya solo eso también es un punto de discusión, pero después nos habla de personajes ilustres. ¿Quién dictamina qué es un personaje ilustre? Eso también es un punto, es un vacío de interpretación que se puede complicar después al momento de aplicarlo en un juicio o en una discusión legal. Pero ¿qué tipos de objetos son? Vean, las pinturas, dibujos y esculturas originales. Ok. También esto es ambiguo, porque entonces cualquier papel firmado o medianamente firmado puede pasar como un producto de patrimonio nacional. Y eso es un vacío legal, sobre todo un vacío al momento de la gestión y su manejo. Fotografías, grabados, serigrafías y litografías,
arte sacro de carácter único, significativo, realizado en materiales nobles, ya solo la palabra material noble también es complicada, permanentes y cuya creación sea relevante desde un orden histórico y artístico. Los manuscritos incunables y libros antiguos, mapas, documentos y publicaciones. Publicaciones desde el periódico que se imprimió en la mañana hasta la revista que nos regalan en una cafetería. También esto es ambiguo. Los periódicos, revistas, boletines y demás materiales hemerográficos del país, los archivos, incluidos los fotográficos, cinematográficos y electrónicos de cualquier tipo, los instrumentos musicales y el mobiliario antiguo. Vean, solo en una lectura rápida, por ejemplo, solo en una lectura rápida de un fragmento de la Ley de Patrimonio nos damos cuenta cómo la certeza al momento de utilizar términos es verdaderamente clave para poder entender cómo es que vamos a interpretar las cosas. Aquí podemos discutir acerca del punto y seguramente vamos a llegar a una discusión muy amplia, sobre todo si empezamos a hablar un poco más acerca de la ley como tal. Pero ahora imagínense ustedes, si estos somos nosotros, un grupo de personas que no somos abogados ni somos abogadas, sino que somos parte de una carrera universitaria que se enfoca en eso, imaginen cuando realmente hay cosas reales en juego, como el permiso de una constructora para botar una casa y construir un edificio, o, sin ir muy lejos, el permiso que ustedes puedan pedir para modificar su casa si su casa tiene más de 50 años, por ejemplo. Entonces, cuando escribimos para ámbitos jurídicos tenemos que dar certeza. Y voy a insistir, la certeza proviene de la buena redacción. Y la buena redacción implica una gramática muy clara, pero también el acervo correcto y específico para poder dar el sentido más puntual a lo que queremos decir. Voy a ver qué tengo por acá. Luz pregunta qué página del libro vamos. Déjeme ver, Luz, porque... que sí. Página 37 de su libro de texto. Gracias, Lick. Vamos a ver qué más, pero eso sí, se va a dar cuenta que las 3 clases anteriores mezclan los contenidos del capítulo 1 y 2. No, entonces sí los tiene que leer, tal cual. Gracias. Vamos a ver, el terreno donde están ubicadas las ruinas de Saculeo tienen problema porque el terreno tiene dueño y no lo quiere vender, por lo que el Estado le tiene que pagar el alquiler. Es cierto. Un sitio tan importante como Saculeo tiene dueño, un dueño privado, que es también el que, entre otras cosas, pues ha alquilado espacios para ventas en el sitio y demás. Sí es un problema legal y desde hace muchos años el gobierno está tratando de comprar el terreno para que sea también propiedad del Estado. Ahora bien, con este asunto de las propiedades también hay cosas que discutir, porque por ejemplo, la ley de patrimonio es muy clara en este sentido. Reconoce, primero, que todos los bienes considerados como patrimonio le pertenecen al Estado. Fíjense bien, todos los bienes considerados como patrimonio le pertenecen al Estado, sea lo que sea. Pero la ley también nos dice, todos aquellos bienes materiales, muebles o inmuebles que cumplan 50 años, pasan automáticamente a formar parte del patrimonio cultural. En esencia, lo que la ley nos dice es que su casa tiene más de 50 años, es del Estado. Si el ropero de su abuelita que tiene 80 años está con ustedes, pues sí es de ustedes, pero es del Estado también, porque la ley no lo dice. Y el gobierno, históricamente, en algunos casos sí lo ha hecho valer, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. También la ley, sobre todo la ley de patrimonio, también establece que es posible la copropiedad, sobre todo en bienes que son coloniales, republicanos, modernos o contemporáneos. Si usted tiene, volvamos al ejemplo del ropero, porque muchos tenemos algún mueble que era de nuestra familia o algo por el estilo, o la casa misma, ¿no? Sí, el Estado reconoce que el bien cultural es de propiedad privada, pero no por ello renuncia a su propio derecho de reclamarlo para sí. Por ejemplo, con el único que sí es muy excluyente es con el patrimonio prehispánico. Todo aquel objeto, monumento, montículo, edificio, lo que ustedes quieran, que provenga del momento de la invasión y conquista
para atrás, eso solo puede ser del Estado. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Reconoce la posesión legal, sí. Por eso hay museos privados o colecciones privadas que abiertamente dicen, yo tengo este objeto, sé que es del Estado, lo tengo registrado, si el Estado lo necesita en algún momento, pues aquí está, no tenga ningún problema. Pero mientras tanto, pues yo lo tengo. Ese es el caso de Saculeu, por ejemplo. Los bienes que se encuentran en Saculeu y los edificios que son parte del sitio son del Estado sí o sí. El problema legal es que la tierra donde están colocados no lo es. Eso tiene un dueño privado. Y es ahí donde ha habido un conflicto a lo largo de los años. Por años le han hecho ofertas a la persona, pero la persona ha ido rechazando poco a poco. Cada vez, creo que alguna vez le ofrecieron 8 millones, creo que también le hicieron alguna vez una oferta de 20 millones por el terreno y no ha querido venderlo. Entonces, son problemas, pero pasa también por la certeza de las leyes. Entonces, nada, volvamos un poco sobre lo que acabamos de decir. Primero, es muy importante que el lenguaje se utilice de buena manera en ámbitos legales, sí. Que hay 3 niveles de uso del lenguaje en el ámbito legal también. El primer nivel es el léxico común o la gramática común, que nos va a servir para darle forma también a un mensaje jurídico, como nos sirve para darle forma a un mensaje cotidiano. 2, aquellas palabras que conservan su significación tanto fuera de los ambientes jurídicos como dentro de los ambientes jurídicos. Y 3, aquellas palabras que van a cambiar de significado, que en el ambiente cotidiano significan una cosa, pero que al hablar de ellas en ámbitos jurídicos van a significar otra muy puntual, que es muy específica. Como ejemplo, la palabra trata, que afuera puede significar lo que ustedes quieran, pero en los ámbitos de derechos solo significa se lo repito, captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas con fines de explotación. Entonces, a partir de esos 3, pues ustedes ya quedan ustedes como futuros profesionales darle buen uso al lenguaje al momento de producir textos legales. Pero recuerden, otra vez, un buen texto jurídico es aquel que da certezas, pero la certeza primeramente va a venir de la redacción. Clara, puntual, concisa y eficiente. Muy bien, hasta ahí nos quedamos entonces con la clase de hoy. Solo quiero ver qué tengo por acá. El códice de Dresde que se encuentra en Alemania son códices mayas y los puede reclamar Guatemala. No. Guatemala no puede reclamar el códice de Dresde por 2 motivos. Uno. El primero de ellos es que son documentos muy frágiles, extremadamente frágiles. Entonces, solo moverlos de donde están probablemente ni siquiera sobrevivirían el viaje en avión. Pero 2, y más importante, estos códices, tanto el de Madrid, el de París y el de Dresde, que son los códices mayas, salieron de la región de Yucatán. Entonces, Guatemala no puede hacer reclamos sobre ellos porque el que debería hacerlo en todo caso es México, y también México ya renunció a esta posibilidad porque es una batalla que no van a ganar. Sobre todo porque también hay una ordenanza jurídica en torno a estos documentos. Salieron no como expolio contemporáneo, sino salieron más bien como regalos de las autoridades españolas en América hacia personas también en Europa, regalos personales y privados. Entonces, y fue hecho justo en la época en la que fueron concebidos. Entonces hay un marco legal ahí también que complica esos procesos. ¿Qué sí puede hacer Guatemala? Por ejemplo, reclamar otro tipo de cosas. No sé si ustedes se fijaron, pero la semana pasada se hizo una subasta en París en la que se vendieron 80 piezas mayas, más o menos. 80 piezas mesoamericanas. Y de estas 80 piezas había más o menos unas 10 que eran mayas. Solo así, mayas como tales. Entonces, tanto México como Guatemala pudieron haberla reclamado. De hecho, ambos países lo hicieron por medio de sus vías diplomáticas y jurídicas, pero no se logró nada. Igual las piezas se vendieron y nada, se perdieron en el coleccionismo privado europeo o quien sea que las haya comprado, porque tampoco es una información que se revele al final del día. Pero sí, en el caso de reclamos internacionales hay matices. Hay un caso importante como ejemplo. Es el de la máscara de Río Azul. La máscara de Río Azul es un sitio arqueológico que queda cerca de la frontera con México y con Belice. En esa esquina cabal, donde no hay absolutamente nada más que
una parte que le dicen el desierto, que es son yacimientos de yeso natural, entonces no hay mucha vegetación, y del otro lado están los bajos de Petén, que son estas zonas pantanosas que dejan aislada buena parte de esa zona durante el medio año, más o menos. Ahí está Río Azul y hay un complejo grande de tumbas. Y en esas tumbas, pues se descubrieron porque fueron saqueadas de manera sistemática durante mucho tiempo en los 60s y 70s, tanto que había una pista de aterrizaje para avionetas que sacaba cosas. Hay historias que dicen que salían, por ejemplo, hasta dos avionetas semanales completamente llenas de objetos arqueológicos que venían de esa región y se iban a Estados Unidos o se iban a Europa o qué sé yo, ¿no? Bueno, pues la cosa es que en los 90, creo yo, apareció en un catálogo una máscara muy bonita, de muy buena manufactura, muy fina, de jade con hojas de concha, como ojos, con ojos hechos de concha. Lo curioso es que el reverso traía una inscripción y decía claramente que era una máscara que le había pertenecido al gobernante X de Río Azul. Y no hay para dónde. Río Azul es un sitio que está en Guatemala y es un objeto que solo pudo haber salido por medio del expolio contemporáneo. Guatemala empezó a hacer el reclamo, empezó a averiguar dónde estaba, pero no había mayor información. Eventualmente, hace unos 20 años más o menos, apareció la máscara en una exposición en España, en una colección que se estaba exponiendo en Barcelona. Guatemala se dio cuenta y entonces empezó a hacer todo un proceso legal, metieron un montón de recursos y demás. Cometieron un error, un terrible, terrible error. Guatemala metió el archivo, el expediente en una fiscalía en Madrid y la exposición era en Barcelona. Y el traslado de Madrid a Barcelona del documento tomó 48 horas o menos. Pero en ese tiempo, en ese lapso, el museo catalán se dio cuenta de que se había metido el recurso, le avisó al dueño de la máscara y llegó ese mismo día con su avión privado a Barcelona y se la llevó. Y ya no hubo más. Se volvió a desaparecer. Lo último que se supo era que había sido vendida por segunda ocasión. El dueño que la tenía originalmente la había vendido y la había vendido a un coleccionista árabe, seguramente de alguno de los Emiratos Árabes o de Dubái. Entonces ahí sí ya no hay nada que hacer. Tuvimos como país una ventana de oportunidad para recuperar una pieza muy importante para la historia de Guatemala y por un error técnico en el procedimiento se perdió. Y ahora sí, se perdió, porque de aquí a que vuelva a aparecer, si es que vuelve a aparecer, pasarán quién sabe cuántos años. Pero sí, en materia legal, el patrimonio es un gran tema. Incluso es un gran campo de trabajo. Si a ustedes les interesa y sienten que lo penal ya está lleno, que sienten que hacer escritura no es lo suyo, que sienten que lo civil está complicado, el derecho en función de patrimonio todavía tiene mucho futuro, va a tener mucho campo en el futuro. Por estos temas que les digo, sobre todo en los permisos de construcción y desarrollo urbano. Vamos a ver qué más tengo por acá. Profe, David Fuentes, deme un segundo. Fernando. David dice que conoce una familia que tiene unas imágenes de madera que tienen 100 años y no las pueden vender. A ver, sí pueden, como tal. Sí hay una forma. Como les digo, la ley reconoce que en el caso del patrimonio republicano, porque 100 años es la época republicana, sí puede existir copropiedad. O sea, se respeta la propiedad privada de los objetos, pero el Estado se reserva el derecho de admisión. Lo que sí es que partiendo de ese derecho de admisión, ¿no? Sino partiendo de ese derecho de propiedad legal que el Estado tiene, pues manda que todos los objetos que sean considerados patrimonio, pues tengan registro, estén registrados. Y esa es la vía correcta. Si uno tiene una imagen antigua, que era de su abuela, de su abuelo, de alguien de su familia, pues puede registrarla ante el ministerio. El ministerio no se las va a quitar, no se las va a robar, no se las va a expropiar, no va a hacer absolutamente nada de eso. Únicamente es un registro que el Estado tiene de sus bienes y dónde están y quién los tiene. Es un gana-gana, porque el Estado conoce cuál es su patrimonio y el propietario del bien puede tener un respaldo. A estas personas que nos dice David, por ejemplo, les roban las imágenes un día, ¿cómo las reclaman?
Si no hay fotos, si no hay registro, si no hay ficha, ¿cómo le piden ustedes al Ministerio Público que hagan algo por las imágenes si el Estado ni siquiera sabía que existían? Hay formas y sí se pueden trasladar de propietario, digamos, haciendo también un proceso legal. Tal vez Edwin nos dice cuál es el nombre de la serie para que la puedan ver. Dice él que hay una serie que habla sobre un bufete de abogados que se dedica justamente a eso, a la recuperación de bienes. Fernando Pérez, ¿usted quería decir algo, por favor? Fernando Pérez a la 1. Fernando Pérez a las 2. Bien, si nadie más tiene alguna otra duda, comentario, duda que tengan acerca de esto, es interesante. Con el tema de los objetos patrimoniales, todos más de alguna vez, en algún momento, hemos tenido un objeto que pertenece a nuestra propia familia, por generaciones. Y esto pues entonces hace que esa carga, primero de memoria, sea muy importante para nosotros, el objeto como tal, pero también para el Estado, esa carga histórica le sirve para ir aumentando su propio acervo cultural. Entonces, el manejo de estos bienes se hace por medio de la ley de patrimonio. Deberíamos todos conocerla en algún momento. Ah, sí, claro. Tiene usted Ramón. Luis Ramón nos habla de una película que se llama La Dama de Oro. La Dama de Oro hace referencia al retrato de Adele Bloch-Bauer, que era una persona polaca, si no estoy mal, que el retrato es obra de Gustav Klimt, un gran autor, un gran artista del siglo XX, y es expropiado durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego nada, la película cuenta el proceso legal para que los dueños originales de la pintura la recuperen. Se la recuperen sobre todo en un gran juicio contra el Estado. Creo que es el Estado polaco, corríjame si estoy mal, pero después se vuelve un juicio fuerte entre los propietarios originales y el Estado de Polonia para recuperar el cuadro y al final terminan pues llegando a arreglos comunes. Pero como historia legal es muy interesante y como historia también de manejo de patrimonio también es interesante. Vamos a ver qué más. Si se encuentra petróleo en un terreno que sea suyo, ese petróleo le pertenece al Estado y se puede hacer negocio con eso. Sí, es cierto. El Estado es dueño del subsuelo. Y la verdad, no sabría darle una respuesta correcta. Pues yo no soy abogado, no lo sé. Pero puedo hacerle consulta. Y entonces se la puedo tener Chelsea para la próxima semana. En Guatemala, lastimosamente, hay mucho robo y tráfico de imágenes en las iglesias que son robadas y vendidas. Sí, y desgraciadamente, a veces los mismos curas o la misma iglesia es la que vende las imágenes. No es un ataque contra la iglesia, pero es una realidad que tampoco podemos dejar de lado. Sobre todo después del terremoto, ¿saben? Después del terremoto del 76, se supo de muchos casos en los cuales las iglesias habían vendido un poco bajo de agua algunas de sus piezas, sobre todo de platería, para poder reconstruir las iglesias mismas. Sí, eso es un tema. También está, por supuesto, el tema del robo de metales, que se roban sobre todo el cobre, ¿no? El cobre y el bronce. El bronce con el que están hechos muchos monumentos, estatuas, placas en las calles, se lo roban para fundirlo. Ese es otro tema también. Pero bueno, no les quito más tiempo. Gracias por quedarse a las personas que se quedaron hasta 15 minutos después de las 8. Yo los vuelvo a ver a ustedes el próximo jueves a las 6 de la tarde. 6. Jueves a las 6 de la tarde. Entonces, Muy bien, gracias, licenciado. no se vayan. Un minuto. El próximo jueves vamos a leer acá en clase el cuento del gato negro. Si ya lo leyeron, bien. Si no lo han leído, esperen hasta el jueves. La dinámica es la siguiente. Yo lo leo en clase, aquí con ustedes, y después lo comentamos. Y a ustedes después repiten el mismo ejercicio con los otros 2 cuentos que tienen ustedes que leer para el examen. Entonces ya lo saben, el próximo jueves el gato negro. Muy bien.
Gracias, Lick. Buenas noches. Entendido, gracias. Buenas noches, licenciado. Muy buena clase. Buenas noches, gracias.